bienvenidos a su canal Formas Cuestiones. El día de hoy vamos a hablar sobre la motilidad intestinal y otros temas. Para comenzar la introducción tenemos que saber que la motilidad intestinal va a ser la acción fisiológica del aparato digestivo encargada de desplazar el contenido de la boca hacia el ano, y que la actividad de las células musculares lisas y células musculares circulares es la responsable del desplazamiento del quimo por el aparato digestivo. En este experimento vamos a utilizar lo que es la milasa, el almidón, el tampón de pH 7, la glucosa, la celulosa, una agua desionizada y bacterias. La amilasa va a ser una enzima hidrolasa que va a contener o que tiene la función de catalizar la reacción de hidrólisis de los enlaces 1 y 4 entre las unidades de glucosa al digerir el glucógeno y el almidón para formar fragmentos de esta o de glucosa libre. El almidón va a ser una macromolécula que está compuesta por dos polímeros distintos de glucosa, la amilasa y la amilopectina, y que este es un glúcido de reserva de la mayoría de los vegetales. No se debe utilizar en casos de hipersensibilidad, sepsis, pacientes quemados, hemorragia intracraneal o cerebral y otros. El tampón pH 7 tenemos que saber que este va a ser en la mayoría de casos va a ser el bicarbonato, que es el tampón más importante de la sangre, que representa el 75% de la capacidad buffer total de la sangre y tiene una alta capacidad para amortiguar los ácidos. La glucosa, por otro lado, es un tipo de azúcar, es la principal fuente de energía del cuerpo, es una hormona llamada insulina, como muchos ya saben, ayuda a que ésta pase por el torrente sanguíneo de las células. También en cantidad excesiva o insuficiente, la glucosa en la sangre podría ser un signo de un problema médico serio. La celulosa va a ser un biopolímero compuesto exclusivamente de las moléculas de beta-glucosa, pues es un homopolisacárido, y la celulosa es la biomolécula orgánica más abundante, ya que la mayor parte de la biomasa se encuentra en la mayor parte de la biomasa terrestre. Igualmente la pueden producir algunos seres vivos que pertenezcan al reino protista. El agua desionizada o desmineralizada va a ser aquella en la cual se han extraído cationes como el sodio, el calcio, el hierro, el cobre u otros, y aniones como el carbonato, el fluoruro, el cloruro y otros, mediante un proceso de intercambio iónico. Esta se usa en casos de experimentos científicos, en el área de química analítica, donde es necesario trabajar con aguas que sean puras y libres de iones cargados eléctricamente e interferentes. Por otro lado, también están las bacterias, que van a hacer los estudios con colonización intestinal controlada, que han permitido identificar tres funciones primarias de la microflora intestinal. Estas tres funciones van a ser las funciones de nutrición y metabolismo, las funciones de protección y las funciones tróficas sobre la proliferación y diferenciación del epitelio intestinal. Los objetivos van a ser explicar cómo puede ser evaluada la actividad de enzimas hidrolíticas mediante el ensayo de Icke y el test de Benedict. También va a ser comprender la especificidad que tienen las enzimas por su sustrato, entender la diferencia que existe entre el almidón y la celulosa actuando como sustratos, explicar la especificidad de la peptidasa por el sustrato y explicar cómo las bacterias pueden ayudar a la digestión. Para comenzar tenemos que arrastrar un tubo de ensayo hasta la primera ranura de la unidad de incubación. Los 5 tubos restantes se van a colocar automáticamente en la unidad de incubación. También se van a añadir a los tubos del 1 al 6 las sustancias que van a ser indicadas a continuación. En el primero va a estar amilasa, almidón, tampón de pH 7. En el segundo, amilasa, glucosa y un tampón de pH 7. En el tercero va a ser amilasa, celulosa y un tampón de 7. En el cuarto va a ser celulosa, un tampón de 7 y agua desionizada. En el quinto va a ser peptidasa, almidón y un tampón de 7. Y en el sexto vamos a encontrar bacterias, celulosa y un tampón de pH 7. También tenemos que tener que para añadir una sustancia a un tubo de ensayo se va a arrastrar el tampón cuentagotas del frasco correspondiente situado en el estante del solucionado hasta la parte superior del tubo de ensayo. Después de esto vamos a pulsar en incubar o incubate para iniciar la incubación. Tenemos que fijarnos en que la temperatura de incubación sea de 37 grados y el temporizador sea fijado en 60 minutos. Cuando ya se hayan abierto las puertas de armario de análisis, se va a observar que hay dos reactivos. El reactivo Icke, que va a detectar la presencia de almidón, y el reactivo de Benedict, que va a detectar la presencia de azúcares reductores, que van a ser estos la glucosa o maltosa, que van a ser productos de la digestión del almidón. Después de esto tenemos que arrastrar el tapón cuentagotas del frasco de reactivo Icke hasta el primer tubo de ensayo del armario de análisis y colocar una gota de Icke. Automáticamente esta se va a añadir en los tubos restantes.
Después de esto se va a observar el cambio de color en los tubos. Un color azul oscuro nos va a indicar un resultado positivo para el almidón. Si no hay almidón, el tubo se va a mostrar del color del reactivo X diluido y el resultado será negativo. Los resultados intermedios con diferentes cantidades de almidón darán un color gris pálido. Esto tenemos que darlo en guardar datos o record data para mostrar los resultados en la pantalla y tenemos que anotarlos en una tabla. Después de esto vamos a arrastrar el tapón cuentagotas del frasco de reactivo de Benedict hasta el primer tubo de ensayo para añadir 5 gotas de este reactivo y automáticamente van a caer 5 gotas de este reactivo a los restantes tubos. Después de eso tenemos que darle a hervir oboe para y el soporte de los tubos va a bajar sumergiendo los tubos en la unidad de incubación y el contenido de los tubos servirá durante unos minutos. Después de esto vamos a observar el cambio de color en los tubos. Un color desde verde hasta rojizo nos va a indicar la presencia de un azúcar reductor. Este va a ser un resultado positivo en el test de azúcar. El color naranja nos va a indicar un mayor contenido de azúcar en la muestra del color verde. Y un color rojizo marrón o marrón nos va a indicar un contenido todavía mayor de azúcar. Si no ha habido cambios de color, o sea, si es que permanece el color azul brillante original, el resultado va a ser negativo. Tenemos que pulsar en guardar datos o record data para mostrar los resultados en la pantalla y anotarlos en la tabla que estamos haciendo. Estos van a ser los resultados donde vamos a ver que la milasa con el almidón y el pH nos van a tener van a ser positivos al reactivo Benedict y negativos al reactivo Iki. De la misma forma va a ocurrir con la milasa, la glucosa y el pH. Por otra parte, la milasa, la celulosa y el pH van a ser positivos al reactivo Iki y negativos al reactivo de Benedict. La celulosa con el pH y el agua ionizada van a ser positivos también a este reactivo Iki y negativos al Benedict. Y así continuamos viendo lo de la peptidasa y las bacterias. También tenemos que ver la evaluación de la digestión de proteínas para la pepsina. Y en esta más que nada vamos a explicar cómo se puede evaluar la actividad enzimática de la pepsina con la prueba de VAPNA. Esto va a ser el ejercicio 8, donde va a haber procesos químicos y físicos de la digestión. Chemical and Physical Process of Digestion. Vamos a pulsar en la actividad 3, en la evaluación de digestión de proteínas por la pepsina. Assessing Pepsin Digestion of Proteins. Y vamos a añadir a los tubos del 1 al 6 las sustancias indicadas. En el tubo 1 va a ir la pepsina, BPNA y el tampón con un pH 2. En el tubo 2 va a ir la pepsina, el VAPNA o BAPNA con un tampón de pH 2. El tubo 3 va a ser pepsina, agua desionizada, tampón de pH 2. Tubo 4, agua desionizada, el VAPNA y un tampón de pH 2. En el quinto, pepsina, VAPNA, tampón de 7. Y sexto, pepsina, VAPNA y tampón de 9. Vamos a pulsar en el número 1, debajo del primer tubo de ensayo, donde el tubo descenderá a la unidad de incubación. El resto de los tubos debe permanecer en la posición elevada. Después de esto vamos a pulsar en hervir para hervir el contenido del primer tubo. Después de hervir durante unos momentos o segundos, el tubo va a subir automáticamente. Vamos a pulsar en incubar o incubate para iniciar la incubación y nos vamos a fijar que la temperatura de incubación va a ser de 37 y el temporizador va a ser 60. La unidad de incubación se agitará suavemente el soporte en tubos de ensayo y nos va a mezclar esto de manera uniforme el contenido durante la incubación. La simulación va a comprimir el periodo de 60 minutos hasta 10 segundos en tiempo real. Así los 60 minutos de estos van a convertirse en solo 10 segundos durante la simulación. Ahora vamos a utilizar el espectrofotómetro para medir la intensidad de color amarillo que se ha producido en la hidrólisis de BAPNA, donde vamos a arrastrar el primer tubo de ensayo de la incubadora hasta la rotura del espectrofotómetro y vamos a dejar caer el tubo en el soporte. Después de esto vamos a pulsar en Analyze. El espectrofotómetro va a emitir una luz que va a pasar a través de la solución para medir la luz absorbida. Esto no, es decir, que va a medir la densidad óptica de la solución. Y esto se va a mostrar en el indicador de densidad óptica, Optical Density. Después vamos a guardar datos, recordar para mostrar los resultados en la pantalla y nos vamos a anotar en una tabla. Estos van a ser los resultados que vamos a encontrar. Teniendo como mayor densidad óptica lo que va a ser la pepsina, el BPNA y el pH 2.
y después de esto va a ser la pepsina, el BAPNA con un pH de 7. Ambos van a ser los que van a tener la más alta densidad óptica. También vamos a tener la evaluación de la digestión de las grasas por la lipasa, donde vamos a explicar que se puede evaluar la actividad de la enzima lipasa pancreática mediante medidas de pH. Esto va a ser casi lo mismo a arrastrar tubos de ensayo, donde vamos a añadir sustancias como va a ser la lipasa, aceite vegetal, sales biliares, tampón, agua desionizada. El tampón va a variar entre 7 o 9. También, como ya saben, para añadir una sustancia a un tubo de ensayo vamos a arrastrar el tapón cuentagotas del frasco y lo vamos a situar hasta la parte superior de los tubos de ensayos. Al pulsar en incubar, va a iniciar la incubación y nos vamos a fijar que la temperatura va a ser la ya mencionada de 37 grados centígrados y el temporizador va a ser de 60. Esta se va a agitar, la unidad se va a agitar y se va a mezclar de manera uniforme todo. Cuando se vayan abiertas las puertas del armario de análisis, vamos a poder ver que va a haber en el interior un analizador de pH que vamos a usar para medir el pH de las muestras y vamos a arrastrar el tubo de la unidad de incubación hasta la ranura del medidor. Al medir el pH o pulsando esta opción que va a estar mencionada como Measure pH, nos va a bajar una sonda hasta la muestra que leerá el pH y se va a retirar. Estos van a ser los resultados que vamos a obtener y los diferentes tipos de pH. Gracias.